¿Qué hace un director de innovación en un corporativo? Hay que entender el contexto y con base en eso entender qué eres capaz de hacer y cómo puedes impactar en el negocio, ¿no? En mi caso aquí, ¿qué hago? Buscar cómo impactar en el negocio. En el caso de organizaciones mexicanas, ¿cómo motivo a mis stakeholders? Cuando hablamos de innovación, ¿cómo la podrías definir para entenderlo? Innovación corporativa Claro, específicamente. yo formo parte de la Dirección de Tecnologías de Información. Cuando yo llegué, la gente del área de tecnologías de información percibía innovación como innovación tecnológica meramente, ¿no? Y cuando empecé a interactuar con otras áreas del grupo hospitalario, lo percibían como mejora, cosa que yo coincido, ¿no? La innovación se trata de encontrar soluciones a los problemas de todos los días. No se trata necesariamente de inteligencia artificial o de blockchain, etcétera. ¿Cuál sería ese consejo para crear una iniciativa de innovación en la compañía, ya sea como área, como rol o como Sí, cultura? lo más importante es que están obligados a intentarlo, ¿no? Si no lo intentan, se van a quedar fuera. Bienvenidos a Conecta con el Futuro. Soy Emanuel Olvera, CEO de Hireland, la empresa especializada en talento de tecnología líder en México. Iván, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en esta charla. Hola, muchas gracias, Emanuel. Un gusto siempre platicar contigo. Perfecto. Pues el tema que vamos a tocar el día de hoy tiene que ver con transformación digital, que es lo que queremos hacer en estas entrevistas, traer expertos que nos puedan compartir su experiencia, porque para todos está muy claro que la tecnología es muy importante en las empresas, tienen que impactar en sus modelos de negocio para poder estar mejor posicionadas y responder pues a todas las cambios que hay en el mercado. Y el día de hoy hablaremos específicamente del tema de innovación corporativa. El día de hoy nos acompaña Iván Zavala, es un especialista en tecnología con más de 20 años de experiencia. Ha estado colaborando y trabajando en empresas muy grandes como Microsoft, FUMEC, ahí fue una experiencia que comentaremos muy interesante. Cognizant es otra de las consultoras más grandes del mundo y actualmente es Head of Innovation en Hospitales Mac. Iván, quisiera empezar, que nos puedas contar cómo llegaste a este mundo de la tecnología. ¿Fue circunstancial? ¿Fue desde la carrera? ¿Alguien te Sí. guió? Por ahí, Bueno, ¿cómo llegaste acá? fue circunstancial, pero siempre estuvo ahí, digamos, ¿no? O sea, yo siempre fui desde chiquito curioso y me llamaba la atención la tecnología, pero otra cosa que me llamaba mucho la atención era el periodismo. Entonces yo estudiar periodismo hace ya muchos años y mientras yo estaba estudiando, un tío que es alguien muy conocido en Silicon Valley, Jorge Zavala, tenía una empresa de tecnología y estaban empezando a hacer sitios de Internet. Me dice, oye, necesito gente que sepa escribir porque pues, los sitios web tienen contenido, ¿no? Entonces, yo entro a este mundo de la tecnología a crear sitios web en los años 90 para crear contenido, ¿no? Y entonces empiezo a conocer, te digo, me gustaba, ¿no? Yo tenía mi computadora en mi casa, ya me conectaba a Internet, estaba descubriendo ese mágico mundo de Internet allá a mediados de los 90. Entonces, era muy curioso, quería conocer más y encontré la oportunidad de hacer lo que me gustaba, que era el periodismo, con otra cosa que me encantaba, que era la tecnología, y me fui metiendo más cada vez en la tecnología, ¿no? Ese es cómo llegué. Entonces, sí fue circunstancial, no Sí, estudié nada de eso, pero mi formación académica me ayudó a entrar, curiosamente. sí, claro. El tema de contenido, pues va de la mano con pues, la información que pones en un sitio web, los blogs, pues hoy el Exacto. contenido es el rey también. Justo, ¿no? Dicen, Hoy se habla mucho de content marketing y pues lo que empezamos a hacer allá a finales de los 90, principios de 2000 era content marketing, aunque no sabíamos, ¿no? claro, claro. Y también en tu experiencia laboral, una parte importante, me parece que fueron 6 años donde estuviste en FUMEC, esta fundación de México, Estados Unidos para la ciencia. No sé si nos puedas contar qué hiciste ahí, que ahí creo que se consolidó esta parte de contenido, ¿no? De proyectos Totalmente. ya de tecnología. Sí, no, yo estuve, realmente fueron 8 años en FUMEC, 8 años, ¿no? okey. Tuve un sabático en Microsoft, pero en total mi estancia en FUMEC fue de 8 años. Y justo FUMEC en ese momento, hace algunos años, creó unas aceleradoras de empresas. O sea, nuestras aceleradoras de empresas nacieron el mismo año que nació Plug and Play, de Y Combinator, y años antes de Plug and Play, años antes de 500 Startups. O sea, fuimos pioneros a nivel mundial en aceleración de empresas, ¿no? Desde ahí, parte del modelo que definimos en FUMEC fue
entendamos hacia dónde van las tendencias tecnológicas y ayudemos a empresas mexicanas a tomar esas oportunidades de negocio para crear productos y servicios orientados a eso, ¿no? Entonces, creamos programas de software as a service antes de que existieran las nubes públicamente, ¿no? O sea, antes de Google Cloud, empezamos a promover a las empresas que usaran el modelo de negocio de servicio, que es lo que nos da la nube, ¿no? Hicimos programas en aplicaciones móviles antes del iPhone, hicimos programas en videojuegos, en animación, siempre yendo a la vanguardia de lo que veíamos que estaba pasando en el mundo, que iban a ser tendencias para ayudar a que las empresas se subieran esas olas, ¿no? Eso por una Entonces, parte. ok. Dime. No, entonces funcionaba tal cual como una aceleradora que va a estar 3 meses trabajando en nuestro modelo, en tu modelo de negocio, Sí, en cómo ir a buscar mercado, cómo expandirte. O sea, funcionaba muy nuestro, parecido a una aceleradora de las que ya comentaste. Totalmente, ¿no? Nuestro proceso era de un año, entonces hacíamos convocatorias anuales, teníamos un modelo de selección de empresas a nivel nacional, íbamos en caravana, literal, era una gira anual, donde íbamos a casi todo el país a buscar empresas, hacíamos convocatorias con las cámaras, asociaciones, con los consejos de ciencia y tecnología, buscando qué había en el país de empresas con potencial. Entraron al programa, el programa duraba un año en su Un etapa año. inicial, fue evolucionando, digo, con lo que fuimos aprendiendo, que no había referencias, ¿no? Nadie estaba acelerando empresas. Entonces, tomábamos la empresa, la ayudábamos en su modelo de negocio, en su plan comercial, en recomendaciones de management, en fin, para fortalecerla, ¿no? Y nuestro foco era 100% internacionalización. Entonces, llevábamos a las empresas a Silicon Valley, a Austin, a Montreal, a Madrid, a Seattle, Vancouver. Si te fijas, todos estos son polos tecnológicos importantísimos, ¿no? Digo, todo el mundo piensa en Silicon Valley, pero Austin, pues en Austin, alrededor del South by Southwest, han salido startups muy importantes como Twitter, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras. Seattle, pues tienes ahí a Microsoft y todo ese ecosistema, luego también llegó Amazon y demás. Vancouver es el polo de animación, efectos visuales y videojuegos más importante, ¿no? Videojuegos, sí. Entonces, fuimos creando esto y era, oye, tú eres una empresa de videojuegos, te voy a llevar a Vancouver. Tú eres una empresa del sector aeroespacial, te voy a llevar a Montreal. Tú eres una empresa de tecnología automotriz, te voy a llevar a Detroit. Y hacíamos eso y ese acompañamiento, como dices, como cualquier aceleradora hoy, nada más que nuestro proceso primero empezó en un año y se fue haciendo chiquito, de acuerdo a lo que fuimos entendiendo del mercado y de los resultados que íbamos obteniendo, ¿no? Ok. Y entrando en estos proyectos que seleccionaban estas empresas, ¿ya tenían ese componente tecnológico o podían ser empresas de cualquier giro? No sé si puedes contarnos Sí, un caso de éxito, si lo quieres llamar, o alguno claro, que te pareció interesante porque estaba muy adelantado y al final logró claro. consolidar algo bueno. Mira, por una parte empezamos buscando empresas meramente tecnológicas, ¿no? Porque ese era el espíritu y así lo inventamos. Conforme evolucionamos, fuimos entendiendo que se trataba de tener capacidades empresariales y modelos de negocio. Entonces empezamos a detectar otras empresas. Una empresa, por ejemplo, que es, siempre lo hemos hablado, bueno, cuando estaba en FUMEC lo hablamos como caso de éxito, era una empresa que fabricaba pantalones de mezclilla. Entonces, Ok. y ahí es donde digo que capacidades y modelo de negocio y demás, porque entonces fue de, esta empresa es buena cosiendo, la aguja y el hilo es lo suyo para hacer pantalones. Pero decía, oye, me está matando la producción china, porque los chinos producen los pantalones más baratos que yo. ¿Cómo me reinvento? Y entonces esta empresa pasó de hacer pantalones de mezclilla a hacer asientos para aviones. En principio también era coser y la aguja, pero con otros estándares, ¿no? Y Estándares, sí. entonces la empresa, metiéndose al sector aeroespacial, produciendo lo que sabía hacer, que eran tela, fue aprendiendo, fue adquiriendo capacidades y empezó a involucrarse en proyectos de mayor complejidad y se volvió una empresa del sector aeroespacial fabricando piezas para aviones y demás, ¿no? Ese es un caso Ok. que me encanta, ¿no? Hay otro caso que te puedo decir que también es bien interesante, una empresa que fabricaba unos hules para suavizar la suspensión de las pickups. Es que las pickups son muy duras y rebotan mucho, ¿no? Ujú, ujú. Fabricó estos hules para que rebotaran menos y fuera un viaje más tranquilo cuando íbamos en la terracería y se fue a Estados Como un Unidos. amortiguador, pero en este Ajá, caso usando Lule como amortiguador. exactamente. Y entonces se fue, nos la llevamos a Estados Unidos, le empezó a ir bien en ese modelo de aftermarket, o sea, piezas para coches después de que lo compraste en la agencia. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, descubrieron que se podía miniaturizar su resorte, su tecnología, ¿no? Y la pusieron en contadores de billetes para que fueran más precisos. Entonces pasaron de un problema automotriz a un problema bancario y siguió funcionando y precisamente entendiendo modelos de negocio, aplicando metodologías de descubrimiento, innovación, es decir, y entonces se logró eso, ¿no? Esos son casos que dieron un salto industrial, por decirlo de alguna manera. Ahora,
En el mundo de IT, lo que tuvimos también fue empresas que pudieron acceder a inversión de capital de riesgo, ¿no? Que fue parte de lo que colaboramos. Es decir, yo tenía una empresa, o sea, tenía un portafolio de empresas donde había unas que tenían mucho valor, pero aquí en México en ese momento no existían fondos de inversión. Pues las llevamos a otros países donde sí había fondos de inversión, ¿no? Perfecto. Y después, ya últimamente estuviste buen tiempo en Cognizant, que es una de las consultoras gigantes, cotiza en la bolsa, tiene, me parece que, eh, 347,000 empleados, la mayoría de ellos ingenieros relacionados con proyectos, hace proyectos de tecnología para empresas muy grandes. Entonces, ¿nos puedes contar de esa experiencia en Cognizant? ¿Cuál era el rol que tenías? Sí, Y, pues, algunos de los proyectos que, pues, atendiendo ese tipo de empresas grandes, ¿qué se estaban haciendo eso? ¿Qué fíjate proyectos que hacían? bien interesante, ¿no? A mí me invitan en Cognizant. Como dices, Cognizant es una empresa a nivel mundial grande, es uno de los cinco mayores jugadores, tres mayores jugadores de servicios de IT a nivel mundial. Tiene 350,000 empleados más o menos. Y lo curioso es que Cognizant en México no tenía operaciones, mientras que sus competidores tenían miles de empleados en México. Cognizant no tenía presencia en México. Entonces me invitan y fue una experiencia muy padre porque el que era mi jefe, Noé Gutiérrez, me dice, te invito a nada, no te ofrezco ni un escritorio. Te Y yo, invito a nada, okey, no exacto, tenemos nada todavía. nada. Y literal, ¿eh? Yo entro a trabajar a Cognizant sin tener ni dónde sentarme y a una aventura, pero pues bien padre, porque pasamos de la nada a más de 1,000 empleados hasta antes de la pandemia, en 2 años y medio, 3 años. Y de nada a tener clientes globales, clientes mexicanos relevantes y clientes globales, ¿no? Casos bien interesantes, por ejemplo, que creamos en Cognizant, fue una naviera de turismo, o sea, cruceros. Generamos un digital twin para hacer pruebas de software en los cruceros sin tocar los cruceros, ¿no? Los digital twins son un equivalente de tu operación en un mundo digital, ¿no? Tú tienes un crucero y todos los sistemas del barco, en este caso, los pusimos en un ambiente virtual en la nube y entonces Okey. cuando se desarrollaban productos, software nuevo para el crucero, se probaban ahí en una experiencia casi real en lugar de ir al barco a Sí, ver qué como un ambiente pasaba. de pruebas súper controlado para que, pues, si echas a perder algo, no funciona como lo Exacto, calculaste, no te estrelles o pasa ahí exactamente, algo ¿no? grave, claro. Entonces hicimos ese tipo de cosas pues, realmente de vanguardia, ¿no? Y con talento mexicano, eso fue muy, muy padre, Ese porque proyecto, para entender el alcance, porque estábamos hablando, pues, me imagino de un tamaño de empresa gigante, ¿cuánto tiempo fue? ¿Cuántos recursos, hablando de personas, estuvieron involucradas en ese mira, proyecto que tiene que ver con mucho tecnología? o sea, el proyecto en su primera etapa duró como 3 meses. Obviamente tuvimos muy buenos resultados, fue un caso de éxito y duró 3 años, ¿no? Y bueno, 3 cuando yo años. salí de Cognizant seguía el proyecto, ¿no? Entonces, como más de 3 años probablemente. Y en cuanto a recursos, eso es lo interesante de este tipo de organismos globales, ¿no? El, el proyecto fue liderado por México, tenía un punto de contacto en Estados Unidos, en México teníamos alrededor de 12, 15 personas, y un grupo de soporte en India con otros tantos, ¿no? Porque normalmente estos proyectos de estas empresas globales lo que buscan es integrar recursos de diferentes geografías por diferentes motivos, ¿no? Desde zona horaria, para poder dar servicio a cualquier Claro, hora, días festivos, ¿no? Oye, tú eres festivo en México, pero no es festivo en India, o viceversa, ¿no? Entonces, para tener siempre cobertura, buscan equipos multiregión, ¿no? okey, Y, y bueno, no fue un proyecto tan grande en términos de personas, porque si vamos a eso, sí te puedo decir, o sea, lo que aprendí, una de las 1,000 cosas que aprendí en Cognizant, pues es que puede haber proyectos que tengan 10,000 personas trabajando para un cliente, ¿no? Por eso estas empresas tienen ese tamaño. O sea, un cliente corporativo global llega con una empresa como Cognizant o como Tata o como Infosys y le dice, oye, es que yo tengo operación en 50 países y necesito 5,000 personas que estén atendiendo este problema entre todos los países, ¿no? Entonces son unas okey, claro. escalas brutales, ¿no? Sí, ese es el músculo fuerte que tienen estas consultoras, Y hablando supersión. de Oh, tu sí, negocio, ¿no? O sea, en el caso de talento, también son muy dependientes de talento y están contratando y están rotando talento de una manera, rotando no, pero contratando impresionante, ¿no? claro. Sí, este era de 30, pero, pues, ya seguramente habrá unos proyectos gigantes. Uh Y -huh. creo que lo más interesante que quisiera entrar en esta conversación es, pues, ya la suma de todas estas experiencias, cómo se trasladan a una posición ya como, eh, director de innovación en un corporativo, porque, si nos puedes también, dar contexto de
Grupo Hospitales MAC, entiendo que es una empresa mexicana. En este caso tiene Medimac, tiene también HMAS, ¿no? Me parece son 20 hospitales ya de alta especialidad. Entonces, ya eh, cómo es el giro a una empresa pues ya grande, un corporativo, pero también no deja de ser una empresa con esa cultura más familiar, porque imagino que la familia son los dueños, no sé si ya es segunda generación, pero ya es un modelo que más familiar para todos nosotros, ¿no? Que conocemos este tipo de empresas o va dirigido a estos directores que están viendo el programa. ¿Y ya Claro. existía este rol cuando tú entraste a Mac? Fíjate que no, es muy interesante, la experiencia con Mac ha sido enriquecedora e interesante. Mac es un corporativo joven, o sea, el primer hospital se abrió hace 15 años, 16 años, ¿no? Algo así. Ok. Y entonces en este periodo corto de tiempo, corto, porque en ese periodo se llegó a 22 hospitales, ¿no? Entonces ha sido muy rápido y ha sido un crecimiento considerablemente más rápido que el de nuestros otros jugadores del sector salud, que tienen varios hospitales, ¿no? Perdón. Entonces, sigue siendo la primera generación, o sea, nuestro CEO es el fundador y el creador del concepto Mac, lo cual, como dices, le pone una dinámica distinta porque no es una empresa dirigida por un ejecutivo y un board, es una empresa dirigida por un emprendedor, ¿no? Que Claro. ya llegó a un nivel mucho más alto, evidentemente, no sé, Sí, tener sí, sí. 20, bueno, 22 hospitales, miles de colaboradores, etcétera, y además con una intención de seguir creciendo de manera acelerada por los próximos años para llegar a más hospitales. Entonces, una es esa, ¿no? Tienes una dinámica de empresario, emprendedor, fundador, que es muy diferente, porque no percibe igual las inversiones, el riesgo, etcétera, ¿no? Y por otra, con una intención de institucionalizar. El año pasado recibimos inversión de General Atlantic, un fondo de inversión muy importante a nivel mundial, con esa idea de seguir creciendo y de seguir institucionalizando y modernizando y demás. Entonces, esto lo conecto con que me decía si el rol existía. El rol que yo tengo como tal no existía, no con esta visión que tenemos hoy. Entonces, Ok. llegamos el CIO y yo a ser disruptivos y a pensar diferente y a proponer cosas que no se estaban pensando y que una organización como esta no suele hacerlo, lo cual ha sido enriquecedor, obviamente retador porque hay una parte cultural bien importante y estás empujando por hacer las cosas diferente, y hay gente que te dice, no, pues es que yo toda la vida lo he hecho así, como en cualquier organización, ¿no? Claro, siempre hay resistencia al cambio, ¿no? Es una Exacto. Y hay una parte de evangelizar o vender bien importante, ¿no? Y antes de entrar ya a los proyectos que están haciendo, me gustaría hacer un pequeño break en este sentido de tu experiencia acá, sino parándonos en eso. ¿Qué es la innovación? Ya mencionaste que es mucho ir a vender, hacer las cosas diferentes, pero pues estamos muy casados o se escucha mucho en el mercado. Tienes que usar inteligencia artificial, tienes que usar tecnología. Entonces, en tu caso, cuando hablamos de innovación, ¿cómo la podrías definir para, para entenderlo? Innovación corporativa Claro. específicamente. Fíjate que es bien importante porque yo viví algo interesante aquí. Yo formo parte de la Dirección de Tecnologías de Información, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, la gente del área de tecnologías de información percibía innovación como innovación tecnológica meramente, Innovación. ¿no? Y cuando empecé a interactuar con otras áreas del grupo hospitalario, lo percibían como mejora, cosa que yo coincido, ¿no? Entonces, lo curioso fue que fue muy difícil que la gente de tecnología entendiera que innovación no es bits y bytes, ¿no? Y como yo les hablo acá de innovación al grupo en general, cuando hacemos charlas de explicar qué buscamos con innovación y cómo queremos que Max sea más innovador, les digo que la innovación se trata de encontrar soluciones a los problemas de todos los días, ¿no? Que Ok. no se trata necesariamente de inteligencia artificial o de blockchain, etcétera. Puede ser que la innovación sea cambiar de lugar un mueble, que me encanta ese ejemplo. Tenemos un hospital donde había un mueble que estorbaba para entrar a la cafetería y si estaba alguien pagando, tú tenías que hacerte la ladito y decir, compre, 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 y de repente cambiaron de lugar el mueble y se abrió un chorro de espacio para entrar y salir de la cafetería. Pues también eso es innovación, porque alguien dijo, oye, aquí algo no está bien, ¿cómo lo mejoro, no? Y lo mejoró. Entonces creo Ok. que hay que entender la innovación como esa solucionar el día a día, ¿no? Porque también mucho de lo que les digo es, no se trata de ir a Silicon Valley para encontrar innovación, ¿no? La innovación está en nuestro entorno. Yo veo aquí 10 problemas, elijo uno y trato de resolverlo. Y si el resultado mejora la experiencia, mejora la rentabilidad, mejora la eficiencia, pues fue positivo, ¿no? Ok, ok. Creo que ahorita mi siguiente pregunta va a esto de cómo deciden en qué. Pero antes de eso, entonces
ya un director de innovación, si pudieras describirlo, ya me hiciste favor de decir qué es innovación para ti, qué es mejora, tiene que tener impacto en la experiencia del cliente y, y también pues, temas de negocio, pero describiéndolo a grandes rasgos, ¿qué hace un director de innovación en un corporativo? Yo creo que hay que adaptarse al corporativo, ¿no? O sea, yo creo que el perfil de alguien que entiende innovación tiene ciertas características como que es curioso, está dispuesto al riesgo, y una serie de cosas que debes de tener para poder hacer la chamba, ¿no? Ahora, creo que tienes que entender el contexto en el que estás. No es lo mismo el rol que puede tener la innovación o la dirección de innovación en un corporativo como en el que estamos hoy aquí en Mac, en madurez, en evolución, en crecimiento, al que va a tener el rol y por irme al extremo, en Apple, en Google, ¿no? Y sus drivers en Apple o en Google van a ser muy diferentes a los de aquí. Entonces hay que entender el contexto y con base en eso entender qué eres capaz de hacer y cómo puedes impactar en el negocio, ¿no? Y entonces, en mi caso aquí, ¿qué hago? Buscar cómo impactar en el negocio, yo digo que soy chismoso. Y oye, ¿cómo lo hiciste? Oye, ¿por qué haces eso? O encuentro alguna tecnología, porque obviamente pues, uno está involucrado. Oye, director médico, quiero enseñarte esto que encontré y así empiezas a empujar, porque hay un elemento muy importante, sea de evangelización o de convencimiento, ¿no? Entonces, en el caso y yo creo que de organizaciones mexicanas no tecnológicas tradicionales y todo, es mucho ese rol, es decir, ¿qué hay allá afuera? ¿Cómo lo interpreto en beneficio del negocio? ¿Y cómo motivo a mis stakeholders? Porque finalmente, si yo, por ejemplo, ahorita dije director médico, si yo digo, esto está buenísimo para mejorar la atención médica y yo lo impongo, el médico que tiene todo mi respeto porque él es médico y yo no, me va a mandar al demonio, ¿no? Entonces, más Claro. bien es, oye, doctor, ¿qué opinas de esto? ¿Te funciona? Y lo acompaño, ¿no? Es más, es si voy acompañando iniciativas, ¿no? Pero que las iniciativas Acompañamiento de sean de la iniciativas. operación. O sea, yo Okey. les enseño que existe y el que me dice, me gusta eso, uy, de ahí me agarro y vámonos hasta el final, ¿no? Okey. Entonces, es que traer de afuera tú eres ese catalizador de estar buscando activamente, ¿no? Ese es, Sí. creo que algo Y, importante que las empresas no se dan el tiempo. Pues, no, estoy metido en mi operación full y, pues, y fíjate que no me da. es parte de cómo interpretas al rol. Algo que estamos haciendo aquí en Mac y que creo que va a ser un diferenciado en los próximos años, estamos creando una aceleradora de empresas, curiosamente, pero no es porque sí, no es por amor al arte, ¿no? O sea, yo lo que estoy haciendo es salir a buscar en el ecosistema Health Tech empresas con soluciones para el sector salud que hagan sentido a mi negocio y decir, oye, empresa del sector salud, vente conmigo, yo, Mac, te ayudo a crecer. ¿Por qué? Porque tengo 20 hospitales donde, primero que nada, puedes poner a prueba tu tecnología. Y si tu tecnología funciona, puedes escalarla. Y Puedes si ser es mi cliente, eso, te puedo pagar por tus es. Y justo, ¿no? primeros Yo lo que clientes. le digo es, yo voy a ser tu cliente. Si esto funciona, o sea, primero lo probamos, si esto funciona, yo voy a ser tu cliente. Y entonces creo que podemos tener un impacto muy positivo en el ecosistema emprendedor haciendo negocio, porque obviamente si yo voy a ser cliente de estas empresas es porque me aportan valor y mejoran mi negocio, mi rentabilidad, qué sé yo, ¿no? O sea, hay un valor real. Y entonces aportamos primero ayudando a que estas empresas tengan oportunidad de probar y de existir y todo, y luego, pues siendo un hospital, un hospitalario más competitivo, ¿no? Okey. ¿Y cómo eligen, pues, todas estas estos proyectos que sí la empresa va a invertir recursos, va a invertir dinero? No hablando de la aceleradora, sino en general, cuál es el proceso, digamos, de definición estratégico? ¿Son 3 proyectos al año? ¿Quién los propone? ¿De dónde salen? Si nos puedes, eh, platicar cómo es ese proceso para Claro. que tengamos Mira, idea. hoy, como te digo, tuvimos inversión de General Atlantic el año pasado, lo cual nos hizo empezar a caminar muy rápido en muchas líneas de acción, ¿no? Entonces, este año en particular, o sea, bueno, 23-24, fue un año de dónde estamos, qué vamos a hacer y empezar a disparar muchísimas iniciativas orientadas a lo que decía institucionalización, ¿no? Ser una organización más robusta, tener herramientas sólidas, corporativas y todo. Ese fue el driver. El driver era, ¿cómo le hago para tener más capacidad operativa como grupo, ¿no? Entonces, Okey. pues herramientas corporativas de colaboración, de contabilidad de finanzas, de analítica de datos, ese tipo de cosas. Y la decisión fue, o sea, el driver fue cómo mejoro mi operación y cómo pongo los cimientos para que si hoy somos 22 hospitales podamos ser 50, ¿no? O sea, las decisiones Okey. fueron con ese objetivo. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Hacia mejorar la experiencia del paciente, y eso ya en las siguientes sesiones van a hacer eso. ¿Cómo hago que el paciente viva una mejor experiencia conmigo? ¿No? ¿Cómo hago que quiera regresar?
o cómo genero lealtad a través de nuevos mecanismos de interacción, ¿no? O sea, el sector salud tiene mucho por innovar en cuanto a la atención y en cuanto a los modelos de negocio con el paciente. O sea, la telemedicina, ¿por qué el paciente no? ¿Cómo puedo tener pacientes, clientes, sin que vengan al hospital? Tengo con telemedicina, con proyectos de prevención más que atención. O sea, no quiero que te dé diabetes. ¿Cómo te ayudo a que no te dé diabetes? Por decir algo, ¿no? Entonces, Ujú. ese tipo de cosas es las que nos van a llevar el siguiente año, ¿no? Ahorita seguimos en estos cimientos y después pensar en esa mejor experiencia que nos va a traer negocio, porque finalmente pues, es una empresa y tiene que hacer negocio, ¿no? Okey, okey. Creo que mencionaste algo, un par de cosas clave, que es qué quiere el negocio, hacia dónde va la visión de la compañía, y vale la pena como que todo esté alineado, ¿no? El el número uno que escuché es institucionalizarse, porque va a crecer y, pues, con esta inversión que mencionaste, pues, ya está todo puesto. Y lo Sí, otro que tiene que ver con la mejor experiencia para el paciente, en este caso son sus clientes. Entonces, eso 100% negocio, es visión de la compañía, es estrategia, pero, pues, en este caso, la parte de innovación entra para hacer esos cambios. Entonces, ¿de dónde sale ya un proyecto ya a nivel ejecución? ¿De dónde salen los proyectos? ¿Pasan un proceso para elegir en cuáles sí sí. los votan un comité o algo así? Exacto. Generamos, o sea, tenemos dos, ¿no? Los proyectos estos estratégicos, institucionales y todo, y luego las iniciativas desde la perspectiva lo llamamos la plataforma de innovación Mac, que le llamamos Makers, que son Okey. la combinación de maker y hacker, y además con Mac, entonces quedó súper bien, ¿no? Maker. Entonces, nuestros Makers pueden proponer proyectos que se analiza la viabilidad de un negocio por parte sí de un comité donde tú tienes la gente legal, porque, oye, puedo hacer esto, es legal hacerlo, sobre todo en un tema de salud que está muy regulado, ¿no? El tema de operaciones, oye, ¿se puede o no? Necesitamos recursos, ¿qué recursos no los tenemos? El tema financiero, oye, sí existen los recursos, pero no nos va a alcanzar, no sé. Y entonces ese grupo hace esa evaluación de viabilidad del negocio y de impacto, nos va a traer más clientes, vamos a mejorar la atención, en fin, y sí, ya se hacen pilotos, ¿no? Y la ventaja de tener ese ecosistema es que puede ser un piloto en un solo hospital y si funciona, pues vas haciendo el despliegue a otros, ¿no? Y en este caso, me Entonces, imagino que tu rol, ya cuando haces un piloto, pues, tú eres el que diseña cómo se implementa, o sea, ahí es donde sí intervienes, quienes sí, o sea, participan, como un mini proyecto, un por MVP. decir, ajá, o sea, llega alguien y dice, oye, es que por ponerte algo, digo, es muy administrativo, pero pues funciona, ¿no? Oye, es que necesitamos una mejor manera de controlar las ventas. Ah, vamos a ver allá afuera qué necesitamos en conjunto con esta propuesta del vendedor, ¿no? Empezamos a analizar productos, servicios, etcétera, y definimos esto es lo que vamos a hacer y esto sí nos beneficia. Entonces, trabajo en conjunto con el que propuso la idea en darle forma, los hacemos champions, ¿no? O sea, tú eres el especialista en esto y tú vas a ser el especialista. Y si esto funciona en tu hospital, tú vas a ser el líder, consultor Ujú. en los demás, ¿no? Y hago ese acompañamiento seleccionando herramientas, si hay proveedores, pues viendo quiénes son los proveedores, etcétera, ¿no? Y pues dando un poco esa inteligencia desde la perspectiva del corporativo, decir dónde conviene más iniciar, qué vamos a hacer. Y este rol, digamos, podría ser también como de Scrum Master, de Agile Coach, donde estás desbloqueando cosas, ¿no? Okey, Y okey, claro, empujando, claro. aprovechando y decir, oye, no, es que necesito que esto pase, ¿no? ¿Y cuál sería tu recomendación en número de proyectos que puedes tener a la vez ejecutando? Porque ideas, pues, todos pueden haber cientos de ideas, las vas filtrando con viabilidad y todo esto, pero también, pues, a veces no podemos hacer todo. Entonces, ¿cuántos eligen más o menos, o cuántos están llevando en paralelo o al año? No sé. Mira, ese es un proceso complejo porque para elegir tienes que escuchar, ¿no? Entonces, si las ideas llegan todas y estoy de que, a ver, y cuéntame, ¿no? Y para ser efectivo, yo creo que tener 3 a 5 iniciativas durante el año, porque tienes toda la parte de administración del cambio, ¿no? O sea, este tipo de cosas van a hacer que la gente haga las cosas de una manera distinta. Y entonces, si le pides muchos cambios en su día a día, todos los días, va a ser difícil, ¿no? O sea, si hoy estoy acostumbrado a usar papel y me lo vas a digitalizar, pues no, nada más pónmelo en digital, ¿no? No me pidas que además involucre un proceso de tal, ¿no? O sea, por decir algo, una cosa es que en lugar de que mando un papel, voy a entrar a un sistema y voy a capturar la información y le voy a dar a enviar, ¿no? Ahí déjalo. No pidas que además de eso le metamos la firma electrónica validada con sello de DocuSign y todo, porque entonces le empiezas a agregar complejidad, muchos pasos, y la gente dice, oye, espérate, mejor me regreso a mi papel, ¿no? Sí, es demasiado complejo, lo ven demasiado complejo.
que sí, hacer muchos cambios y complejidad. Sí, ese es buen insight, el empezar por pequeños cambios, aunque ya tienes tu roadmap que te va, Sí, la o versión sea, 2, la versión 3 va a tener por decir firma. algo, algunos de los proyectos que traigo en proceso, yo los visualicé, ¿no? Así, pum, y entonces fui con la sociedad y le dije, mira, mi visión es esta, pero ahorita vamos a atender este problemita nada más, ¿no? Porque si lo hago Ok, todo, se me van a volver locos, ¿no? Y si lo hago en los 20 hospitales de un jalón, se me van a volver locos. ok, ok. ¿Y nos puedes platicar alguno de estos proyectos? Obviamente, si no quieres mencionar detalles, pero con fines de de ver que esta innovación, te digo, no es que tiene que tener una tecnología o puede ser que sí. ¿Nos puedes contar ya cuáles son algunos que estás corriendo o terminaste ya en las primeras versiones Mira, clínicas? Tener voy a abrirte uno que es tecnología, pero tiene mucho que ver con colaboración, que migramos a Microsoft 365. Y más allá del correo, empujar el uso de Teams, de OneDrive, de SharePoint, de todas las herramientas que tiene 365, ha sido bien interesante porque antes la gente colaboraba pues mandando el documento por correo electrónico y no por OneDrive, ¿no? O no teníamos un chat de Teams, ¿no? Y más allá de eso, llevaron al siguiente nivel cosas que puede ser dentro de Teams. Y entonces, lo que fue muy padre, porque de repente la gente te decía, ¿ya viste que puedo hacer esto? ¿Ya viste que Chuchito tiene abierto el mismo Excel que yo y los dos estamos escribiendo en el mismo archivo? Entonces digo, okey. sí fue tecnológico, pero fue un breakthrough, ¿no? Y fue así de, oye, ahora podemos hacer esto. Si antes te tenía que mandar el Excel, tú modifica, carga tu parte y luego me lo regresas, o sea, esa Tal sincronización cual. claro. Entonces venimos desde ese tipo de cosas, ¿no? De colaboración, te digo, y algunas otras cosillas que hemos hecho que son muy de operación interna del hospital. Por ejemplo, tienes directorios de médicos, ¿no? Y pues teníamos 22 hospitales, 22 directorios de médicos. Y de repente, bueno, vamos a consolidar uno, porque el médico que está en Celaya, pues igual puede dar consulta en Irapuato o en Querétaro, ¿no? Entonces no tienes por qué tener ni dos registros, ni solo limitarlo a un hospital, ¿no? Esas cositas, de ahí es lo del día a día, ¿no? Pero Okey, cambia la okey. experiencia, porque si el médico estaba registrado en Celaya y de repente fue a Querétaro, pues antes no sabían de él. Ahora, sí, ya llegó, sí, ya lo conocemos, usted es gastroenterólogo, bienvenido. Y cambia la experiencia, ¿no? La percepción. Claro, claro, okey. Y dentro de los retos de ejecutar, ya nos platicaste un poco algo de eso, de que es mucho convencer, elegir y no imponer. Entonces, ¿cuáles han sido esos retos que has tenido para, pues, avanzar y desbloquear, pues, la implementación ya real Claro. de que lo adopten? La cultura, ¿no? La cultura en mi sentido de yo siempre lo he hecho de esta manera Ujú. y no me la cambies. Ese ha sido, yo creo que el mayor, ¿no? Los Y paradigmas que entender tenemos que, personales, ¿no? Es que sí, yo soy experto en mi puesto, lo he hecho así tantos años. claro. Y hay Okey. este rollo también que seguro lo has visto porque pasa. Ay, no, yo no entiendo tecnología, a mí no me digas. Las pantallas me odian. Hay una chica No es aquí lo que, mío, ajá, cada reunión que tiene por Teams se pelea y dice es que las pantallas no funcionan y el Teams no me quiere. Pues no, amiga, nomás acuérdate que le tenés aquí, ¿no? si no falla contigo específicamente, ¿no? Algo hiciste tú Exacto. que hace que no. Digo, creo que es clave porque, pues, esta resistencia al cambio es natural, normal entre los Sí. empleados. Entonces, ¿cuáles pues, las cosas que te funcionan para lograr desbloquear a este tipo de personas que se resisten? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo haces esa labor de convencimiento? ¿O hay mucha capacitación? ¿Cómo desarrollas Hacemos, sí, ese cambio cultural? junto con, por ejemplo, recursos humanos, esta parte de capacitación, ¿no? Empujar temas, hacer sesiones, de promoción, estar en el chisme, como te digo, oye, ya probaste, pues lo puedes hacer por acá. Eso, ¿no? Finalmente eso, y estamos, encontrando y descubriendo y aprendiendo cómo podemos hacer mejor este tema de change management, ¿no? Ongoing, digamos, ¿no? Todavía no está resuelto. Yo creo que nunca se resuelve si quieres mantenerte evolucionando Sí, bastante. porque luego va a llegar otra cosa que la persona sentirse incómoda seguramente. Exacto. Okey, okey. ¿Y qué recomendación nos darías si alguna empresa quisiera empezar a desarrollar innovación? ¿Cuál sería el rol? Ya sé que le llames Sí, Head of Innovation, como en tu caso,
o puede ser un líder de proyecto, un project manager. Pero ¿cuál sería el perfil ideal si yo quiero contratar en mi empresa una persona para que Claro. lleve todos esos proyectos? ¿Cómo definirías ese perfil de puesto, descripción de Mira, puesto? yo pienso que ya lo comentó en algunos foros, ¿no? La innovación se vive, ¿no? Entonces, primero tendrías que buscar a alguien que sí lo veas que piensa fuera de la casa, ¿no? O sea, si lo ves muy estructurado y todo, pues no va a estar dispuesto al cambio tan fácilmente. Entonces, un es alguien que percibas, que además es percepción, la verdad, no hay una metodología de, oye, contesta este cuestionario a ver si piensas fuera de la casa, ¿no? Pero, Grado de como te decía, innovación. alguien que esté dispuesto a tomar riesgos, a decir, oye, ¿qué pasa si lo intento? Alguien que sea curioso por naturaleza. Normalmente suele ser un perfil ingenieril, o sea, yo no soy ingeniero, pero vamos, es lo normal, ¿no? Que un ingeniero tiene la curiosidad de construir o de cambiar, ¿no? Suele funcionar. Pero también necesitas que tenga soft skills. O sea, si tú traes un gurú, y lo he visto en algunas organizaciones, ¿no? Tienes, no, es que este cuate para innovación es muy bueno porque se le ocurren ideas bien locas y no sé qué, sí, pero no las sabe vender, no sabe trabajar en equipo, entonces no funciona, ¿no? Entonces, más allá de que tenga este perfil ingenieril, por ponerle alguna de curiosidad, de buscar mejorar las cosas y que piense fuera de la caja, necesitas alguien que tenga social skills, que sea capaz de interactuar con la organización, de vender los proyectos, porque si no los vende no sirven de nada, ¿no? Que es lo que te digo, parte del change management, pero el primero es que lo vendas incluso a tus superiores, ¿no? Claro, claro. Y más allá del perfil, que creo que esos serían los básicos, diría que la organización tiene que estar consciente que tiene que haber una inversión. Hace 2 horas estaba platicando con Endeavor, ¿no? Que es una organización que apoya a empresas ya a cierto nivel de madurez, ¿no? Y me decía Endeavor que están haciendo un estudio de cuánto cuesta la innovación en ese sentido. Es decir, oye, empresa, tú dices que quieres crear una Okey, innovación, ¿cuánto te va a costar? No me dijeron el dato todavía porque me dice que apenas lo están haciendo, ¿no? Pero entonces, si hay un grado de inversión y un grado de decirlo como es, ¿no? Desperdicio de dinero. O sea, okey. tienes, No sabes si va a haber ah, retorno, al final es una apuesta que está exacto, planeada, ¿no? está Lo que tú puedes analizada. hacer, exacto, lo que yo le diría a un directivo, a un director general, un dueño, a un directivo que está pensando en esto, puede elegir el camino de crear un área de innovación y poner métricas de iniciativas intentadas en el año, ¿no? Pero no de retorno de inversión, porque Okey, si lo empieza, si parte del retorno de inversión, corre el riesgo de sentirse frustrado muy rápido, ¿no? Porque si, oye, no, es que ya le metí lana y no estoy ganando más dinero. No, compa, pero ya probaste 10 cosas, porque así tiene que ser, ¿no? Y lo que hacen, la verdad, lo que hacen organizaciones de vanguardia, Microsoft, AstraZeneca, si quieres en salud, pues ponen un chorro de dinero ahí y saben que hay dinero que no va a producir y uno que va a producir, pero le apuestan por esto digo, el número de iniciativas. Si tú dices, oye, área de innovación, quiero 10 iniciativas este año, bueno, 8 no funcionaron, una está caminando y otra fue exitosa. Y con esa que fue exitosa, me hace sentido la inversión. Ya encontramos porque aprendimos lecciones, sobre todo el primero 2, 3 años, ¿no? En lo que vas claro. entendiendo. Ya después tú te das un ritmo, ya dices, oye, mi portafolio de innovación ha generado 5 iniciativas valiosas que están operando y entonces ya hay un retorno de inversión. Pero si tú quieres contratar a alguien y decir, oye, en 6 meses quiero que me hayas retornado la inversión y que ya mi empresa sea diferente, pues no está Claro. fácil, ¿no? Okey, entonces sí es a largo plazo, como, pues, estas áreas de investigación y desarrollo, departamentos que son a muy largo plazo, no ver el tema de inversión como la métrica principal, porque no va a dar. O sea, creo que, lo explicaste muy bien, hablando de aceleradoras y de fondos de inversión, pues, también saben eso, ¿no? Que tengo que apostarle a 10 y habrá uno que sí despegue, otros se morirán en el camino. Entonces, sí lo he visto que se usa. Y ya Justo, para ¿no? terminar, ajá, sí, perdón. O sea, justo eso, creo que si tú ves cómo opera un fondo de inversión, sea SoftBank, Sequoia o los chiquitos, pues le apuestan a varios, ¿no? Dicen, oye, voy a meterle a 10 porque sé que 9 van a tronar. Y uno, esperemos el unicornio, ¿no? Toda su Y tesis de así es, sí, inversión sí, sí. famosa. Sí, Claro. Sí, sí me hizo sentido, lo recordé justamente con eso, ¿no? No todas van a ganar y 9 saben que ya su dinero tal vez lo van a perder, pero habrá retorno con alguna en exacto. un mediano plazo, ¿no? Ya para respetar tiempo, Iván, muchas gracias de nuevo por toda esta experiencia. Hace mucho sentido para todas estas empresas que están buscando innovar, apostar a la transformación digital. Pero mi última pregunta es, si pudieras dar un solo consejo a este empresario, a esta empresa que está buscando implementar el área de innovación, ¿cuál sería ese?
ese consejo para crear una iniciativa de innovación en la compañía, ya sea como área, como rol o Sí, cultura. el más importante es que están obligados a intentarlo, ¿no? Si no lo intentan, se van a quedar fuera. Y hay que tomar en cuenta lo que ya dijimos antes, ¿no? De que hay que invertirle, hay que pensar largo, mediano plazo, que hay error, va a haber fracasos, ¿no? Pero las empresas que decidan no intentarlo van a estar fuera en muy poco tiempo del mercado, ¿no? Fuera del mercado. Entonces, los invito a que se obliguen a intentarlo, sería. No intentarlo sería el error, claro. Ok, Exacto. interesante. Sí, porque seguro la competencia o las startups que ya salen con este tema tecnológico al 100%, pues traen otra dinámica, traen otro mindset. Sí, hay Sí, mucha no, competencia allá afuera. e incluso, por ejemplo, el tema de talento, ¿no? Si tú no te metes en este tipo de iniciativas, con esta visión de negocio, vas a perder talento, porque el mejor talento no se va a querer venir a trabajar contigo. Claro, sí, el máximo innovador le va a hacer sentido irse a estos tipos de empresas que están probando nuevas tecnologías, que están tocando Exacto. cosas innovadoras. Claro, claro. Excelente. Pues de nuevo, mil gracias, Iván, por tu tiempo y muchas gracias a todos por vernos. No, muchas gracias, Manuel, siempre un gusto. Qué bueno que nos acompañaste hasta el final de esta entrevista. Por último, te invito a suscribirte a nuestro newsletter. Ahí vas a recibir de manera directa la siguiente edición de estos temas que expertos nos van a estar platicando relacionado con transformación digital. Muchas gracias.